Las buenas nuevas de hoy, domingo 13 de septiembre del año 2020. La Iglesia celebra el 24º domingo del tiempo ordinario. Lectura del libro del Eclesiástico. El furor y la cólera son odiosos. El pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando los pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así se aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo:
ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, cuando leo este Evangelio, para mí es como continuación del domingo pasado de corrección fraterna. Y en día de hoy es algo parecido, porque trata de cómo pagar la deuda, continuación. Corregir y no basta, hay que pagar la deuda. Y tenemos que ver cada evangelio desde una clave. Es decir, tenemos que preguntarnos, ¿qué nos dice el Señor en ello? Lo de hoy es muy claro: pagar la deuda y misericordia de Dios. Hermanos, hay una cosa muy importante y es como una sentencia, algo que debemos recordar, que el único que conozca al hombre de verdad es Dios, porque Él conoce el corazón de cada persona. Por eso Él exige de nosotros que perdonamos del corazón a nuestros hermanos. Nosotros envidiamos, nos deleitamos de reclamar si alguien nos hizo mal como aquel hombre. Y Dios siempre con nosotros es misericordioso. Pero a la vez Dios sabe, Él tiene esta increíble forma de educarnos cómo actuar y en qué situación. Por eso que conoce el corazón de uno y por eso lo hace en forma perfecta. Para que entiendan más, cuando yo estaba pequeño, siempre en mi familia hacían fiestas. Cada rato mis tíos se reunían con papá, y a veces de cumpleaños, como sea. Y recuerdo que tenía un tío que en verdad era universitario, era una persona bien educada, bien formal, en verdad una buena persona. Y cuando se bebieron tragos, siempre decía: si no hubiera sido por las nalgadas que me dio mi madre, habría terminado mal. Y es una verdad. Cuando yo lo pienso hoy, lo mismo pasó conmigo. Cuando nosotros entramos al seminario, éramos 56 muchachos de mi curso. En día de hoy somos realmente 4, pero 3 de este curso. Cuando yo llegué al seminario, muchos sabían otros idiomas, leían estos idiomas, entendían. Y ellos disfrutaban seminario. Cada tiempo libre iban de cine, de parrandera, lo que sea. Y uno tras uno se perdía. O se enamoraba, o dejaba de gustar el orden que tenía el seminario y cosas semejantes. Mientras que yo tenía que, hasta tiempo libre, estudiar para alcanzar el nivel requerido. Y estas eran mis nalgadas, porque yo tenía que trabajar y no entendía eso, me quejaba, deseaba de ser libre como mis amigos. Pero en día de hoy yo sigo siendo sacerdote, ellos no. Dios sabe educar a muchos. Yo lo observo también en la vida de las madres. Tengo muchas
primas que son madres, y a veces cuando yo llegaba a su casa el niño lloraba. Yo le digo, mira, niño llora. Dice, déjalo así, no le pasa nada. Y ahorita agarraba y le daba una nalgada, y yo digo, ¿y por qué fue eso? Porque se porta mal, y me explicaba, y lo que decía cada madre es una verdad. Sabía cuándo acariciar, abrazar y cuándo dar nalgadas, porque este niño salió de su corazón y tenía una conexión. Así es mismo entre Dios y nosotros. Jesús tiene el mismo sentimiento. Cuando uno necesita ser acariciado, lo acaricia. Y cuando necesita que le den por la cabeza. Y el Evangelio de hoy habla precisamente de eso. Habla sobre un fuete, porque hay algo en cada uno de nosotros de lo cual no nos damos cuenta. Cuando juzgamos a otros, mira, tanto afán y deleite en eso. Pero cuando toca juzgar a nosotros, queremos tanta clemencia y misericordia, porque no vemos cómo somos, porque esa es nuestra estupidez y ceguera. Por eso nadie es un buen juez en su caso. No mira al otro. El más verdadero enemigo eres tú para ti mismo. Son tus desenfrenos, bajos instintos y todo lo que te aleja de Dios. Hay una canción que dice, donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Es otra clave para entender cada evangelio y mensaje. No podemos juzgar a nadie, no podemos hablar de nadie si en eso no existe espíritu de caridad y amor. Si no existe este espíritu de caridad y amor, pues no es espíritu de Dios. Y eso no es cristiano. Todo lo que hacemos debemos que hacer con el Espíritu de Dios. Y hoy en este Evangelio el Espíritu de Dios es muy severo al quien juzga a otros y no ve lo que tiene. Y como argumento final, todo eso habla de amor de Dios. Porque un verdadero padre, una verdadera madre es así, que sabe educar a sus hijos, sabe dar nalgadas y acariciar, para que no metemos más la pata, sino que despertemos. Hermanos, debemos aprender a preceptar, apreciar estas nalgadas, estos azotes, y ver el mal camino en el cual, sin darnos cuenta, estamos metidos, y aprender de esta experiencia, agradeciendo a Dios por ello. Como mi tío decía, si no hubiera por nalgadas de mi madre, no fuera hoy yo quien soy. Y yo se lo digo lo mismo. Si no fueran estas nalgadas de Dios que me obligaba a estudiar tanto, no fuera yo hoy un sacerdote. No se sabe quién sería yo. Lo digo con humildad, porque esa es verdad. Sepamos aprender a aceptar con humildad esta realidad, que Dios, nuestro Padre, que nos ama y nos educa. Sepamos darle gracias por ello. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la misia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un feliz día del Señor.